Hola mis queridos, mis queridas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pod Equilibrio. Hoy vamos a abordar una pregunta que muchos se hacen. Estoy en terapia, ¿por qué no estoy viendo resultados? Hoy vamos a explorar las responsabilidades tanto del paciente como del terapeuta y cómo ambos influyen en el proceso terapéutico, ¿sí? Hoy descubriremos cómo el compromiso del paciente, la calidad de la relación terapéutica y las expectativas realistas pueden marcar la diferencia en el éxito de la terapia, ¿ya? El primer tema que vamos a estar abordando aquí hoy es el rol del paciente en la terapia. O sea, para que la terapia funcione, el paciente debe participar activamente. No es un proceso pasivo donde solo se recibe ayuda, realmente requiere explorar emociones, pensamientos y comportamientos, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del paciente es algo muy importante durante el proceso terapéutico. Muchos pacientes van a una terapia, sea con psicólogo o un psicoterapeuta, o un psicoanalista o terapias alternativas, y él solamente va en la intención de recibir la terapia y ya, o sea, piensa que solamente ir a la terapia, recibir el Reiki, las bajas de Access o lo que sea, como que él ya no necesita hacer más nada, que la terapia solita va a transformar su vida, ¿entiendes? Y en este caso el paciente tiene que entender que no existen milagros si tú no haces tu parte, si tú no se esfuerzas para realmente cambiar sus hábitos y actitudes, ¿sí? En todos estos años trabajando con terapia, estudiando sobre el tema, evolucionando en la parte espiritual y emocional, yo pude ver que lo que realmente cambia nuestra vida es exactamente cuando cambiamos lo que somos de malo, vamos a decir así, ¿cierto? Entonces vamos a decir que desde niños venimos criando creencias limitantes, traumas dentro de nosotros, y durante nuestra vida vamos cargando estos traumas y creencias limitantes, malos hábitos, malas actitudes que aprendemos inconscientemente con nuestros papás, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la sociedad. Y vamos dejando que eso se torne algo normal en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que aprende desde niña a mentir y durante toda su vida se torna una persona súper mentirosa, miente por todo, por el viento, por todo, está siempre mintiendo. Llega en su fase adulta, llega un momento que ella ya no puede cambiar más no puede continuar más con este tipo de actitud. Sí, de ley, ella tiene que cambiar y dejar de mentir, ¿me entiendes? Entonces no basta que tú vayas a la terapia, recibas la energía y llegues a tu casa, continúas mintiendo, continúas peleando por cualquier cosa, explota por cualquier cosa, de respeto a sus papás o de respeto a sus hijos o de respeto a su esposo, su esposa, traiciona a su esposo o tu esposa. O sea, no basta que te vayas a la terapia y continúes con los mismos hábitos y actitudes. Entonces, tú tienes que cambiar quién tú eres, porque si tú no cambias tus malos hábitos, tus malas actitudes, no te adelanta nada. O sea, continuar solo en terapia. La terapia va a resolver entre 30 a 50% de tus problemas, esto dependiendo de la experiencia del terapeuta y de la energía que está poniendo ahí para ti, ¿ya? Porque infortunadamente tenemos terapeutas que realmente no hacen por el llamado, por misión de vida este trabajo, sino que solamente por la plata y realmente no se están importando realmente con los cambios del paciente, ¿me entiendes? Entonces, sí, dentro de todo este proceso es muy importante que tú encuentres un terapeuta que sea honesto, que sea ético y que realmente te dé resultados, los resultados que tú esperas, ¿me entiendes? Y aparte de eso, no es solamente responsabilidad del terapeuta, sino que tú tienes que hacer tu parte. Entonces, por ejemplo, dentro de mi método terapéutico, yo creé el método NACA,
donde aparte que el paciente hace la terapia directamente en el consultorio por Zoom, él va a acceder a este método a través de la plataforma Hotmart, y ahí él va a poder hacer ejercicios de reprogramación mental en casa, él va a poder hacer meditaciones, ejercicios de bajas de Access, de constelación familiar. Entonces, o sea, él solito va a aprender herramientas que él va a tener que usar por vida para sanarse. ¿Por qué? Porque no se sana un paciente en 4, en 8, en 10 sesiones. Un paciente que 30 años, 40 años viene cargando un montón de traumas y creencias limitantes, malos hábitos, malas actitudes, no tiene como sanar en pocas sesiones. Este es un proceso de vida. Un ejemplo que puedo dar sobre esto, por ejemplo, cuando tú estás en la escuela y aprendes a escribir, tú no aprendes esto tal vez en un mes o en 2 o en 3. Generalmente tú puedes aprender esto en un año, y esto te digo, escribir bien, ¿cierto? En 2 años, que su letra sea bonita y que se escriba correctamente, ¿me entiendes? O sea, no aprendes de la nada, o sea, tú vas estudiando hasta que aprendes. También en la universidad es un buen ejemplo. Tú vas a la universidad y generalmente tiene universidades de 2 años, que son más técnicas, y tiene universidades que son de graduación, licenciatura, que son de 4, 5, 6 años o más. ¿Tú aprendes todo esto en un mes? ¿En 4 clases? No. Tú tienes que aprender durante un periodo, y aprender inteligencia emocional y aprender inteligencia mental también es así. Incluso debería existir escuelas de aprendizaje de inteligencia emocional, de inteligencia mental, ¿sí? Pero aún el mundo no despertó para eso, porque si las personas necesitan aprender a desprogramar su mente de todo lo negativo que vienen programando durante toda su vida, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante el papel del paciente durante las sesiones de terapia. No basta solamente ir a la terapia, llegar a la casa y no hacer nada. Si usted ya está pasando con algún terapeuta, por ejemplo, que no sea yo o algunos de los terapeutas que trabajan conmigo, que ya siguen prácticamente el método NACA, pregunte a su psicólogo, pregunte a su psicoterapeuta si él le puede, siempre que termine la sesión, pasarte algunos ejercicios para que tú puedas empezar a desarrollar esta transformación personal, mental y emocional, que tú no te quedes solamente con la terapia en el consultorio, sino que cuando tú salgas del consultorio, tú continúes con tu proceso terapéutico desde tu casa. Es muy, muy importante, ¿sí? O sea, es muy esencial aplicar lo aprendido en las sesiones al día a día. La terapia no se limita al espacio de consulta y su efectividad depende de cómo integres las herramientas en tu vida. Por eso es muy importante, ¿ok? Y según un artículo de Harvard Medical School, los pacientes que abandonan la psicoterapia frecuentemente tienen expectativas irreales, como creer que los problemas se resolverán rápidamente o que el terapeuta hará todo el trabajo, ¿sí? Y eso no existe. O sea, si el terapeuta trabaja solo y el paciente no hace nada para cambiar sus malos hábitos, sus malas actitudes, nada va a cambiar en la vida del paciente, ¿me entiendes? Y también de acuerdo con un estudio publicado en PepSic, la satisfacción con el tratamiento fue el único factor asociado a la continuidad de la psicoterapia, ¿sí? Que también es un otro artículo de salud. O sea, la persona solamente continúa con el proceso si ella siente que está cambiando algo, ¿sí? Sí tiene algunos casos, por ejemplo, de pacientes que se quedan en psicólogos por 5, 10, 20 años sin cambios realmente efectivos, ¿sí? Pero la persona por lo menos se está abriendo con el psicólogo, está desahogando sus problemas, y esto sí ayuda bastante también, pero no trae la verdadera sanación al paciente en el sentido de que él cambie sus hábitos y actitudes y pueda empezar a vencer sus bloqueos, ¿me entiendes? Aparte de desahogarse con el psicólogo y estar ahí siempre hablando, el paciente sí tiene que buscar
cambios de actitudes, malas actitudes y cambios de actos dañinos en su vida, contigo mismo y con los otros, para que realmente pueda tener un cambio de verdad, ¿ok? También hablamos aquí sobre el rol del terapeuta en la terapia, ¿ok, chicos y chicas? El terapeuta tiene que tener una responsabilidad técnica y emocional grande. O sea, el terapeuta debe crear un ambiente seguro, empático y profesional, utilizando enfoques basados en evidencia para facilitar el cambio, ¿sí? La relación colaborativa y respetuosa entre paciente y terapeuta es la clave para el éxito de la terapia, ¿sí? Según un artículo de PepSich, la calidad de la alianza establecida entre terapeuta y paciente es un factor responsable del éxito de la psicoterapia. Entonces, tiene muchos pacientes que continúan la terapia pero no están satisfechos con su terapeuta, ¿me entiendes? Ustedes tienen que entender que cada persona es diferente, somos seres individuales en este mundo, ¿ya? Entonces tenemos que buscar conexiones emocionales y principalmente con un terapeuta tenemos que tener esta conexión de realmente sentir que podemos confiar en él y que sí es una persona que vamos a escuchar, porque si tú vas a un psicoterapeuta, un psicólogo o un terapeuta por ir, solamente por ir porque te indicaron o porque tú no le gustas del terapeuta pero estar ahí para ver lo que pasa, la probabilidad que tú tengas éxitos realmente efectivos en tu sanación, en tu desarrollo personal, van a ser mínimas, ¿entiendes? Entonces la conexión establecida con el terapeuta debe ser muy abierta, como muy fuerte, estar realmente abierto a recibir todas las instrucciones que el terapeuta le va a pasar, ¿ya? En contrapartida también el terapeuta debe crear un ambiente seguro, empático, profesional, utilizando enfoques basados en evidencia para facilitar el proceso de cambio. Entonces la idea es que el terapeuta él no solamente te escuche, sino que él te oriente y él te pase herramientas que tú puedes continuar sanándote desde tu casa, en tu día a día, porque en el día de la terapia es algo chévere, es algo donde tú liberas tus emociones negativas ahí, hablas y todo, pero lo mayor problema es entre semana, en los otros días, cuando tú estás enfrentando los problemas cara a cara. Ahí es donde tú tienes que tener herramientas para saber cómo lidiar con estas emociones negativas, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante que tú estés conectado con tu terapeuta, te sientas bien con él y que puedas confiar en él. Eso es bien importante, ¿sí? Algunos desafíos comunes y cómo superarlos durante el proceso de la terapia, ¿ya? Una cosa bien importante, ningún paciente debe esperar expectativas irreales sobre los resultados de la terapia, ¿sí? O sea, esperar resultados rápidos pueden generar frustración. La terapia es un proceso que requiere tiempo y paciencia, ¿me entiendes? O sea, no tiene como que tú vayas a una sesión, como yo escucho full, yo quiero una sesión de barras de access, porque yo miré un youtuber, un influencer, y me dijo que cambió su vida totalmente con una sesión de barras de access. Eso no existe, ¿sí? Ninguna terapia en una sola sesión trae un impacto tan grande, a no ser que tú ya estés con la vida totalmente sanada. Por ejemplo, yo tengo un marido maravilloso, yo tengo hijos maravillosos, yo tengo un trabajo maravilloso y yo me quiero hacer una sesión de barras de access solamente para abrirme más. De ahí sí va a funcionar la terapia. Pero si tú tienes traumas profundos a sanar, creencias limitantes muy fuertes, estás pasando por un periodo muy grande de bloqueos emocionales y mentales, no tienes cómo sanar esto de una vez, no funciona así. Infortunadamente, muchos terapeutas que no se importan con sus pacientes venden terapias individuales,
Y yo siempre recomiendo a terapeutas que hicieran clases conmigo, que yo gradué en apometría o en radiestesia, los terapeutas que trabajan conmigo en mis consultorios, que trabajen con paquetes de sesiones. No tiene cómo sanar un paciente solamente con una sesión individual. Él se sana, abre la herida, pero se queda un seguimiento que tenemos que hacer. No podemos dejar el paciente ahí botado. Principalmente cuando él descubre traumas, creencias limitantes, no es así que funciona. Y también dentro del proceso de mínimo de 4 sesiones que debe ser aplicado a un paciente, él sí va a sentir un poco más de cambios, él va a sentir un poco más de paz, es un avance, ¿me entiendes? Si desde 4 sesiones él quiere hacer más, mejor, ¿me entiendes? Y si no, por lo menos las 4 sesiones él pudo aprender herramientas y pudo liberar por lo menos quizás 50% de lo que ha cargado durante toda su vida. Sí, pero es muy complicado que el paciente genere, no, es que mi vida va a cambiar totalmente en 4 sesiones o en una sesión. Esto no existe en ninguna terapia. Tú, en algunas terapias, en una sesión, tú vas a sentir un efecto muy fuerte. Por ejemplo, ayahuasca es una de estas terapias alternativas que tú haces y tiene personas que sí tienen un cambio súper fuerte, otras no. Esto depende mucho de tu abertura, de lo que tú estás dispuesto a recibir, a escuchar, porque la terapia nunca te va a decir algo que tú quieres escuchar. La terapia te va a decir lo que tú necesitas escuchar, no lo que tú quieres. Y muchas personas no están listas para escuchar lo que realmente necesitan escuchar, ¿me entiendes? Entonces así, una de las principales cosas, no te quedes frustrado si no llega la respuesta que tú estás queriendo. Observa durante el proceso de la terapia las cosas mínimas que estás avanzando. Generalmente todo el ser humano tiene más la tendencia a mirar los errores do que mirar los logros. Porque esperan que los logros sean grandotes, que sean enormes y que se pueda ver más fácil, y no. Los logros van a venir de poquito en poquito durante el proceso de la terapia. Porque no tiene como limpiar un montón de basura en una sesión o 4 sesiones de terapia. No funciona así. Imagínate que tú tienes una casa enorme y llena de basura, pero llena de basura hasta el techo. Y tú solito tienes que limpiar. Dime en cuánto tiempo será que vas a limpiar toda esta casa llena de basura hasta el techo. Tú solito. O sea, no es así, no funciona así. Y con el terapeuta, vamos a decir que son 2 personas para limpiar una casa toda llena de basura hasta el techo. ¿Va a ser un poquito más rápido que tú solito? Sí, pero igual va a demorar. Porque tú no puedes llamar a una multitud, un montón de gente para ayudarte a limpiar la basura de tu casa, que es tu subconsciente. No tienes cómo hacer esto. Tienes que hacer tú solito. En partes con el terapeuta te ayuda, pero gran parte de la limpieza que vas a hacer depende solamente de ti, de tu abertura para liberar creencias limitantes, traumas, malos hábitos y malas actitudes, ¿ya? O sea, por mi experiencia, por todo que tengo estudiado, no aplicar lo aprendido fuera de las sesiones compromete los resultados. Entonces, sí o sí, el paciente hace la terapia, pero cuando llega a su casa, él tiene que tener herramientas para continuar sanándose. Él tiene que tener indicaciones de libros, de meditaciones, de documentales, técnicas de reprogramación mental, de lo que sea, para que continúe el proceso de sanación, porque no se sana en 3 o 4 sesiones o una sesión, 30, 40 años de traumas y creencias limitantes, ¿me entiendes? Entonces es bien importante que no críe expectativas de que, no, la sanación no me está viniendo, voy a desistir de la terapia. No, respeta tu cuerpo y entiende su tiempo también. Hagas las 4 sesiones. Después de las 4 sesiones, si sientes que tienes más cosas que sanar y no puedes sanarlo solo, continúa el proceso. ¿Cuántas veces invertimos dinero en viajes, en mucha gente que bebe, ¿no? En tragos, en cigarrillos, en ropas? O sea, ¿y por qué no invertir en tu psiquis, en tu mental, para que tú te sanes
y puedas prosperar y puedas tener una vida más feliz, más abundante. ¿Sí? Hablando un poquito sobre el artículo de Pepsi, el artículo que estaba hablando anteriormente, la satisfacción con el tratamiento fue el único factor asociado a la continuidad de la psicoterapia. Entonces, o sea, cuando tú tienes buenos resultados de la terapia, avanzando con el terapeuta, se te motiva a continuar más, ¿cierto? Y para finalizar este pod equilibrio de hoy, quiero dejar un mensaje inspirador, ¿ok? Tú eres el único protagonista de tu historia. La terapia es una herramienta poderosa, pero eres tú quien debe usarla con coraje y dedicación. Entonces eres tú que tienes que correr atrás de otras herramientas. Vamos a decir que estás con un terapeuta que no trabaja de esta manera, él no te pasa ejercicios, no te pasa técnicas. Si tú te sientes bien en ir a la terapia, desahogar con él está bien, pero en tu casa tú tienes que continuar tu parte. Tienes que buscar meditaciones, tienes que buscar técnicas de reprogramación mental, tienes que leer libros de desarrollo personal. No puedes estar solamente en la terapia, ¿me entiendes? Y desahogando y no cambiando los malos hábitos y malas actitudes que tú tienes. Entonces, o sea, de ley tienes que hacer tu parte. No es responsabilidad solo del terapeuta que tú te sanes. 50% es del terapeuta, los otros 50% eres tú. Tú como paciente tienes que hacer tu parte. No desistir del tratamiento. Tener disciplina con los ejercicios, las meditaciones, cambiar tus hábitos, cambiar tus actitudes. Y de ahí sí, tú vas a empezar a tener una vida más equilibrada. Tú me puedes preguntar, Jade, ¿te gusta ir al gimnasio? No me gusta ir al gimnasio. Para nada, o sea, si yo pudiera adelgazar y continuarme feliz y activando mi dopamina, mi endorfina, que son las hormonas de la felicidad, ¿no? Del placer, solamente en casa, sin hacer nada, yo haría eso, pero tengo que ir al gimnasio y me voy al gimnasio sin gustar, sin tener ganas, ¿sí? Tiene cosas en la vida que mismo que no te gustes, tú vas a tener que hacerlo, porque es para tu bien, ¿entiendes? Por ejemplo, comer más verduras, tomar más agua, tomar vitaminas, ir al gimnasio. O sea, no tenemos ganas, pero tenemos que hacerlo, porque si no hacemos, vamos a tener una vida de vago, que no crecemos, que no evolucionamos, ni físicamente, ni mentalmente, ni energéticamente, ni espiritualmente. Jade, ¿te gusta meditar? Es chévere, pero a veces tengo pereza. Sí, tengo pereza, ¿cierto? Somos seres humanos. Pero me toca meditar, porque si no medito, si no hago el Ho'oponopono, yo ya hago el Ho'oponopono más o menos, creo que hace unos 5 o 6 años. Si no hago el Ho'oponopono, parece que me falta algo a limpiar. Y yo sé como el Ho'oponopono es una herramienta súper poderosa y me cambió la vida. O sea, entonces, sí tengo pereza, sí, pero de ley todas las noches tengo que dormir con reprogramación mental. Porque yo sé que no voy a cambiar 40 años que tengo de vida, de traumas y creencias limitantes, en 3 meses de meditación o 1 año de meditación. Mínimo voy a tener que hacer mitad de mi vida, o sea, si tengo 40 años. Mínimo 20 años tengo que hacer de programación mental, meditaciones y todo para tener una vida con prosperidad, con abundancia, que yo crezca y sea una persona increíble, ¿me entiendes? Entonces, chicos y chicas, tengan disciplina con sus terapeutas. ¿Sí? Si tú tienes libertad, hable con su terapeuta y le diga, ¿me puedes pasar cada semana que yo vengo ejercicios o técnicas para que yo pueda avanzar en casa también? Me indicar libros para mi desarrollo personal. Eso va a estimular a los terapeutas también que empiecen a pasar ejercicios a ustedes, ¿ya? Y para los pacientes que ya pasan conmigo, con los terapeutas que trabajan conmigo y ya tienen ejercicios a hacer y meditaciones, tenga comprometimiento con el tratamiento. Tenga comprometimiento contigo mismo. No invierta tu plata sin obtener resultados, realmente sentir que estás cambiando. Pero tienes que saber que tienes que hacer tu parte. Si tú no haces tu parte,
no vas a tener los cambios que esperas, ¿ya? Hoy demoramos un poquito este pod de equilibrio porque para mí es importante poder compartir con ustedes esto. Cualquier duda que ustedes tengan, envíenme un mensajito, pueden dejar comentarios aquí en Spotify para cualquier duda que tengan. Y sepan que yo estoy aquí disponible para poder ayudar a ustedes en lo que necesiten. Aprovecho también para invitarles al Congreso de Terapia Alternativa Ecuador 2025, que va a ser el día 26 de octubre aquí en Quito, en el Hotel Hilton Colón. Aprovechen para comprar su ticket. Está abierto a todas las personas, tanto terapeutas como pacientes. Va a ser un día entero de terapias, de energización, de transformación. Una feria espectacular con productos, con terapeutas exponiendo sus terapias. Entonces aproveche esta oportunidad también para empezar un grande cambio en su vida o continuar su proceso terapéutico, ¿ya? Y cualquier duda, me envíen mensajitos. Agradezco a todos que se quedaron conmigo hasta aquí. Y nos vemos en el próximo Pod Equilibrio. Hasta luego.